Muy bien. Entonces el tema de hoy, como lo veníamos comentando, se llama Revisando la adoración según el tema que hemos venido estudiando, que son los tres ángeles, nuestra firme plataforma, y según el santuario celestial. Entonces, no es la adoración que es un tema tan amplio, tan grande, sino en el contexto de los tres ángeles y en el contexto del santuario celestial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que decir de este tema? Bueno, lo que voy a empezar justamente por eso. El contexto es el mensaje de los tres ángeles que aparece en Apocalipsis 14, del 6 al 12. De este mensaje de los tres ángeles voy solo a tomar un solo versículo que está en Apocalipsis 6:10 que dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y el 11 pues ya dice la advertencia, ¿cierto? Dice que el Señor va a depositar su ira, el cáliz de su ira puro, y que tendrán tormento de día y de noche, y ahí lo podemos leer en el versículo 11. Pero he tomado este versículo 10 y si ustedes se dan cuenta, casi siempre allí en el versículo 10, en el análisis que se hace, se le presta más atención a la bestia, se le presta más atención a la marca en la frente y en la mano. Y muchas personas de diferentes congregaciones especulan acerca de esa marca en la frente y en la mano. Pero este versículo, mejor dicho, como hay un dicho costeño, esto pica y se extiende. Este solo versículo tiene muchísimo que analizar, muchísimo que comparar. Y en esta mañana no vamos a centrarnos ni en la marca en la frente o en la mano, vamos a centrarnos en esto que dice, adora a la bestia. Si alguno adora a la bestia. Porque al fin y al cabo, eh, el, el mensaje del tercer ángel que está a la gran voz, lo primero que dice es si alguno adora a la bestia, es decir, aquí la marca que reciben en la frente y en la mano, todo el que adora a la bestia es porque está teniendo una adoración equivocada. Así es que para poder nosotros entender lo que es la adoración correcta, tenemos que hablar acerca de la adoración y la bestia. Vamos a hablar acerca de estas dos cosas. Muy bien. Daniel 7:17 y Daniel 7:23, y se van a dar cuenta durante toda esta presentación que vamos a estar hablando de duplas. Es decir, casi en todo vamos a encontrar duplas. Y aquí encontramos la primera dupla. La primera dupla la encontramos en el libro de Daniel, dos versículos que nos muestran a nosotros quién es la bestia. Voy a hablar primero de la bestia porque después me voy a extender un poco hablando de la adoración. Son dos palabras que aparecen en el contexto del mensaje de los tres ángeles que necesitan de nuestra atención. Entonces, empiezo con la bestia. Daniel 7:17 dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes. Y Daniel 7:23 dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Ustedes saben, nosotros todos sabemos que hay un principio bíblico que dice que la Biblia se interpreta sola. Cuando estamos hablando del lenguaje profético, el lenguaje profético tiene en los libros proféticos sus propios símbolos. Y aquí estamos nosotros observando que la palabra bestia está alternando su significado. Bestia puede ser rey o bestia puede ser reino. Y entonces resulta de que hay muchas congregaciones que especulan acerca de lo que es la bestia. Sabemos de que hay personas que piensan que la bestia es un animal o la bestia es una computadora enorme que hay por allá, por los lados de los Países Bajos, que tiene la información de todos los seres humanos en el mundo. Obviamente le colocaron el nombre de la bestia porque es una bestia, pero en la Biblia la palabra bestia está representando un rey o un reino, acorde al símbolo que aparece en Daniel. Entonces, sabemos que el rey es un monarca que rige sobre un reino, pero un reino es un territorio con un sistema político-económico liderado por un rey.
Voy a repetirlo nuevamente. Reino es un territorio con un sistema político-económico liderado por un rey. Y he colocado allí en rojo la palabra sistema político-económico porque a la larga la bestia es eso, es un sistema político-económico. ¿Qué tenemos que decir de esa bestia? Bueno, Apocalipsis 13 y 2 y el capítulo 4, disculpen, ahí me equivoqué, también nos da una idea de quién es esa bestia. Esa bestia aparece, empieza, el Señor no muestra así de entrada quién es la bestia, sino que desde el libro de Daniel empieza a darle un sueño a Nabucodonosor. Y cuando ya el Señor en Daniel 7 presenta las cuatro grandes bestias, estas cuatro grandes bestias se pueden entender inicialmente por el rey, por el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor y que lo encontramos en Daniel 2. Pero el Señor en Apocalipsis también tiene, hay varios capítulos donde se muestran características de esta bestia, muchísimos capítulos. Pero aquí vamos a tomar la referencia de Apocalipsis 13 y dice de la siguiente manera, Apocalipsis 13:2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Es decir, tiene las cuatro características, las características de las bestias que vio Daniel en el sueño de Daniel 7. Sin embargo, no voy a centrarme en la bestia, voy a centrarme en lo que dice al final de Apocalipsis 13:2. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¡Wow! Es decir, esta bestia, que es un gran poder político-económico, no es un poder que mande por sí mismo, sino que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hermanos, ¿quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? ¿Quién es ese dragón? Es obvio, pero es bueno decirlo. ¿Quién es el dragón? ¿Alguien que active su Satanás. micrófono? Satanás. Correcto, según Apocalipsis 12, dice que el dragón es Satanás. ¿Y qué dice Apocalipsis 13:4? Disculpen que allí coloqué, seguí colocando dos, dice. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? De manera entonces que aquí la frase que resalté es adoraron al dragón. De manera que detrás de la adoración errada que hace que las personas reciban una marca en la frente y en la mano, está el dragón. Está es el dragón, está es Satanás, detrás de esa bestia, detrás de ese político, de ese sistema político económico. Y Satanás queriendo que adoren tanto al sistema que él montó como a él mismo. Entonces, aquí hay una contradicción, ¿cierto? Una pregunta que le hacemos a Dios. ¿Cómo se adora a la bestia para no adorar de ese modo? ¿Cómo es que la Biblia dice que se adora a Satanás para que nosotros no lo hagamos? Y la contraparte es, bueno, está bien, ¿cómo se adora a Satanás para no adorarlo? Pero ¿cómo se adora a Dios para adorar como a Dios le agrada? Una pregunta bastante importante, porque si el destino del mundo está siendo, o sea, está determinado por esto, por lo que dice Apocalipsis 14, si alguno adora a la bestia, recibirá la marca en su mano y en su frente. En cambio, los adoradores de Dios recibirán la señal de Dios y ellos no tendrán daño cuando vengan las plagas y cuando vengan todas las cosas que van a suceder y que están escritas en la Biblia. Entonces, esta pregunta se vuelve una pregunta tanto interesante como muy importante. Entonces, ¿dónde encontraremos la respuesta? ¿Cómo se adora a la bestia para no adorar de este modo? ¿Cómo se adora a Dios para adorarle como a Él le agrada? La respuesta, mis queridos amigos, es una dupla. Lo encontramos en Mateo 4 del 1 al 7, que son las tentaciones de Jesús. Y lo encontramos, como estamos en el contexto de los tres ángeles, lo encontramos en Hebreos 9:3,
Y obviamente en el capítulo de la firme plataforma, porque el remanente que quedó en el lugar santísimo tiene en el arca del pacto la respuesta de cómo se adora adecuadamente al Señor. Entonces vamos a analizar las enseñanzas que están en esta dupla. Primeramente, las tentaciones de Jesús. ¿Qué podemos nosotros decir de las tentaciones de Jesús? ¿Por qué razón es Mateo 4 dándonos la respuesta de cómo se adora a la bestia y cómo se adora a Dios? ¿Cómo se adora al dragón y cómo se adora a Dios? Pues obviamente en las tentaciones de Jesús se le presentó Satanás y lo que quería de Jesús al fin y al cabo era adoración. Quería que el propio Hijo de Dios, Dios mismo encarnado en la tierra, quería que le adorara y lo vamos a ver a continuación. Bueno, Mateo 4 del 1 al 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Queridos hermanos, aquí resalté la palabra tuvo hambre. ¿Saben por qué? La Biblia dice que todas las cosas escritas en la Escritura para nuestra enseñanza se escribieron. Aquí en Mateo 4, del 1 al 3, no solamente estamos viendo la fortaleza de Jesús. Algunos dirán, pero es que Jesús era Dios, por eso es que él pudo vencer las tentaciones. No, señor, error. El hecho de que dice ahí, tuvo hambre, está mostrando de que él tuvo una gran necesidad. Y por su necesidad física, él pudo haber caído, él pudo haber pecado, porque él vino a este mundo no como Dios, él vino a este mundo como ser humano encarnado de una mujer. Él vino con la vulnerabilidad de un ser humano. Y resulta, y me dirá el pastor si es verdad o es mentira, que en vez de estar los teólogos, en vez de estar hablando acerca de estas cosas y de la, digamos, de la grandeza de la resistencia de Jesús en su condición humana, digamos que el foco lo han desviado hacia lo prelaxario y lo poslaxario. Si Jesús vino con la naturaleza del primer Adán o si antes de la caída de Adán o si Jesús vino con la naturaleza después de la caída de Adán. Este tipo de discusiones prelaxario-poslaxarias han ocupado la mente de los teólogos, principalmente los teólogos de las congregaciones evangélicas, pentecostales, bautistas, metodistas, durante años, durante siglos. Y nosotros caímos en lo mismo. Pastor, ¿es verdad o es mentira? Usted me dirá. Así es, o sea, estamos pendientes de si el Salvador, cómo vino. O sea, no que vino un Salvador, sino cómo era el No Salvador, era el que venía. Eh, correcto. Recuerden que en nuestra iglesia adventista los pastores son teólogos graduados. Estudiaron 4 años. Lo curioso es que estos teólogos graduados ocupan su mente pensando con qué naturaleza vino Cristo antes del pecado, con Adán antes del pecado o Adán después del pecado. Pero no se detienen a analizar que Jesús en su naturaleza lo que tuvo necesidades físicas. Ahí dice tuvo hambre y él tuvo que vencer la tentación en su carne. ¿Para qué? Bueno, aquí viene lo interesante. Jesús es nuestro modelo y nos está enseñando aquí que no hay una necesidad física más grande que obedecer a Dios. Es decir, por mucho que usted tenga una necesidad física, eso no lo justifica, no lo excusa de tener que dejar de obedecer a Dios por su necesidad física. Entonces, encontramos personas que dicen, ay, es que yo no le dije a mi mamá esto o aquello, porque tuve que echarle una mentirita piadosa, porque si no, la señora se dolía mucho. Entonces tuve que darle una mentirita piadosa por el bienestar de mi mamá, de mi tía, de mi abuela. O sea, por la necesidad de que algo, ¿cómo así? O sea, que hay una necesidad de mentir para poder hacer algo aparentemente bueno.
Es decir, hay una necesidad tan grande como cubrir la parte emocional de un familiar para no decirle lo que merece el familiar decir acerca de su salud o que lo que merece decir el familiar acerca de algo en particular. Eso no es correcto, que nosotros creamos que tenemos que excusarnos en algo importante para desobedecer, porque una de los 10 mandamientos es no levantarás falso testimonio ni mentirás, así de sencillo. Ay, que yo, yo no me puedo morir de hambre, ni yo ni mis hijos. Jesús sabe, Dios sabe que yo tengo que trabajar el sábado, porque es que si yo no trabajo, se mueren mis hijos. O sea, tengo esa obligación. ¿Cómo así? Es decir, sí, tú tienes la necesidad de comer, tus hijos tienen la necesidad de comer, tienes la necesidad de pagar el arriendo, tienes la necesidad de pagar muchas cosas que en esta vida parece que estuviera diseñada para que tú solamente trabajes para cosas básicas. Pero ¿cómo así? O sea, ¿quiere decir que tu necesidad es más grande que obedecer a Dios? No, Jesús demostró que no. No hay una necesidad más grande que te encima o te excuse para que tú obedezcas a Dios. eh, el mismo Dios que colocó dentro de los mandamientos. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día sábado es del Señor tu Dios, un día apartado desde la creación. Resulta que Él mismo que lo dejó quiere que tú demuestres que aunque tengas la mayor de las necesidades, tú puedas colocar el mandamiento de Dios por encima de tu necesidad. Y la Biblia dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, ¿qué hizo Satanás con Jesús? Él usó la vulnerabilidad de Jesús, usó el hambre que tenía Jesús. Y Jesús presentó su necesidad física. Jesús pudo haber pecado. De la misma manera, Satanás nos ataca a nosotros. Él no lo ataca cuando lo ve usted fuerte, no lo ve con la fortaleza en el Señor. Satanás ataca es cuando lo ve a usted vulnerable, lo ve alejado de la oración, lo ve alejado de la palabra de Dios. Entonces, el tentador a nosotros nos ataca cuando tenemos la mayor necesidad. Pero el Señor permite ese ataque para que nosotros podamos pasar la prueba. Satanás tienta y el Señor permite la prueba. ¿Para qué permite la prueba? Para hacernos fuertes. Acuérdense lo que nosotros estudiamos cuando estudiamos lo que es la armadura de Dios. En la armadura de Dios dice Efesios 6:10, que nos apoyemos en qué. ¿Quién me puede leer Mateo 6:10 si lo tiene a la mano? Rapidito, el que lo tenga dice amén y lo puede leer. ¿Qué dice Efesios 6:10? Efesios 6:10. Efesios 6. Yo. Sí, amén. Diga, mi hermano. 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Amén. Gracias, mi hermana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos está diciendo? Que nosotros tenemos que fortalecernos es en Dios y en la fuerza de Dios. Y cuando nos fortalezcamos en Dios y en la fuerza de Dios, vamos, así sea con hambre o sin hambre, con necesidades o sin necesidades, vamos a pasar todo tipo de tentación. Pero también cuando nosotros estudiamos la armadura de Dios, vimos que ese apoyarse, sustentarse en la fuerza de Dios implica pasar pruebas. Es decir, estamos en una escuela. Todos los días para nosotros es un día como cuando usted iba al colegio. La profesora, a ver, algo que es básico, a ver. La profesora todos los días orienta una clase. Pero díganlo ustedes, mis hermanos, ¿cómo sabe la profesora si el estudiante aprendió o no aprendió? ¿Cuál es la herramienta que utiliza un profesor para saber si el estudiante aprendió o no Las aprendió? evaluaciones. Las evaluaciones.
¿Cuál? haciendo la tarea. Las evaluaciones. El examen. El examen, dice Miguelito, amén, Miguel. Así es, mi hermana. La tarea es una calificación, pero es los exámenes. El Claro. examen. En el examen es que el profesor sabe en la evaluación, bueno, porque la evaluación no es un solo examen, la evaluación es todo lo que el estudiante hace, la participación, las tareas, todo. En la evaluación es lo que permite saber si un estudiante sabe o no sabe. Entonces, ¿qué es lo que utiliza el Señor para saber si este es siervo o no es siervo? Pasar las pruebas, la prueba, el examen. Entonces nosotros vemos cómo estamos en medio de muchas tentaciones y nada más vemos es a Satanás detrás de nuestras tentaciones. Vemos, ay, Satanás me ataca porque yo soy hijo de Dios, Satanás me ataca porque estoy en el remanente, Satanás me ataca y Satanás me ataca. Oiga, pero ¿por qué mira a Satanás? Usted es un hijo de Dios, ¿por qué no mira a Dios detrás de todo? Claro, Satanás lo ataca porque Dios se lo ha permitido. ¿Por qué? Porque Dios le permite que usted pase pruebas, porque esa es su escuela. Él necesita personas capacitadas. Y resulta que la prueba es esa evaluación que Dios tiene que ponernos para saber si pasamos o no pasamos. Y si no lo pasamos, ay, vuelve lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, hasta que usted lo pase, porque él no quiere desecharlo de una vez. Él quiere que usted, como la profesora que antes que el estudiante pierde el año, le da una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades, mejor dicho. Hay profesores que hasta le dicen las respuestas del examen para que para que el estudiante pueda pasar. Entonces, es en la prueba como el Señor nos fortalece en su poder, en el poder de Dios. Entonces vemos aquí cómo Satanás usó la vulnerabilidad de Jesús, es decir, una necesidad. Pero Jesús nos está mostrando, mire, aquí no hay necesidad más grande que la que yo pasé, porque yo pasé 40 días y 40 noches. En el desierto no hay sofá, en el desierto no hay cama, en el desierto no hay mayor necesidad, no hay otro lugar más. En el desierto hay un sol inclemente. No hay mayor necesidad que la que Jesús pasó en esos 40 días y 40 noches sin comida y sin bebida. Entonces, no hay mayor necesidad que la que pasó Jesús. Y como Él venció, también nos está mostrando, no hay mayor necesidad que tú puedas tener que te obligue a ti a dejar de obedecer. Así sea que te mueras, como lo dijeron aquellas personas antes de pasar al horno de fuego, ¿verdad? Estos Sadrach, Mesach, Abednego, antes de pasar al horno de fuego que le dijeron a Nabucodonosor, que tenían un Dios más grande que él, que lo que podía hacerles él, y que podía liberarlos de su mano. Pero si no, Nabucodonosor, o como quien dice, si tenemos que morir, Nabucodonosor, gloria a Dios si tenemos que morir, porque por alguna razón el Señor es soberano y utilizará nuestra muerte para que seamos testimonio, pocas palabras, ¿verdad? Entonces, si tenemos que morir, mi hermano, a ese punto tenemos que llegar. Si tendríamos que morir, si tendríamos que pasar hambre y ser testimonio porque obedecimos, bueno, gloria a Dios. Entonces, esto es lo que primeramente nos está mostrando Jesús para adorar a Dios, para adorarlo. No necesitamos estar bien o mal. Para adorarle se necesita es decir, bien sin necesidades, mal con necesidades, no. Para adorarlo solamente hay que apoyarse en la fuerza de Dios. Porque cuando venga el enemigo de Dios, que a ese sí quiere que uno lo adore, uno pueda vencer la tentación. Bueno, Mateo 4:3 dice, vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Este versículo tiene mucho también que analizar a lo largo y a lo ancho. Y podríamos nosotros detenernos en solo la expresión si eres hijo de Dios. Pero aquí en este contexto, que es el contexto de los 3 ángeles, vamos a centrarnos, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás tentó a Jesús incitándolo a usar su poder para satisfacer una necesidad personal. Obvio, tenía hambre, tenía suficiente poder. Satanás había visto
el poder que Dios le había otorgado a él, ¿cierto? Él lo había visto inclusive cómo había tenido un nacimiento protegido por los ángeles, sabía que en ese muchacho, ese niño que Dios estaba creciendo, Dios tenía puesta todos sus ojos, toda su ayuda. Entonces él ya sabía que ese era el Mesías que había nacido y le dijo, si Satanás tentó a Jesús, le dijo, bueno, si tú tienes hambre, Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese poder que Dios le había dado a Jesús, era un poder que Jesús había recibido de Dios para salvar almas. Para eso era su poder. Y Satanás está incitándolo a Jesús para que ese poder lo utilice obviamente tenía hambre, tenía que comer. Entonces tú tienes una necesidad, Jesús. ¿Qué estás esperando? Come. Es tu cuerpo el que te está pidiendo comida, come. ¿Cierto? Entonces a nosotros, a los seres humanos, están los mismos engaños. Y nosotros culturalmente aprendemos los mismos engaños. En estos días, ahora que fui al pueblo de mi papá, escuché a alguien decir, lo que pasa es que los hombres y las mujeres somos diferentes. Los hombres necesitamos, aunque no tengamos esposa, necesitamos siempre a la mujer. Entonces hay que desfogar por donde sea. ¡Wow! Y esa mentalidad llega a nuestra cultura, ¿verdad? Es decir, que el hombre no puede tener, como quien dice, no puede tener resistencia eh, física para no pecar con el adulterio, porque el hombre es hombre y necesita. Pareciese que necesitara más que la mujer y pareciese que la necesidad está por encima de la obediencia. Eso es lo que enseña nuestra cultura. Pero resulta que Satanás está detrás de todo eso diciendo, uno es carne. Entonces, como uno es carne, tiene necesidades y como uno tiene necesidades, pues hágale, Dios entiende. Esa es la mentira de Satanás. Ahora, hay una mentira que está aún dentro de nuestras iglesias. Y cuando hablo de iglesias, no estoy hablando solo de adventistas, nuestras iglesias cristianas. Satanás dice hoy, si eres hijo de Dios, usa el poder para satisfacción de necesidades personales principalmente. Y tú encontrarás cualquier cantidad de iglesias que te dicen, tú eres hijo de Dios, Dios te ha dado el poder. Así es que tú no tienes por qué estar pasando necesidades. Dios quiere que tú estés en prosperidad. Y tú le puedes pedir a Dios, pídele el carro, pídele la casa, pídele el trabajo, así como tú quieres. El carro, pídeselo azul, pídeselo rojo, la casa, pídesela de 100, 200 metros cuadrados, que el Señor, que es el dueño de la plata y el oro, te la va a dar. Hermanos, no nos confundamos. Es decir, Dios sí quiere de que todo tipo de necesidad que tú tengas se la presentes a Él. Porque eso está en la Biblia, eso está en Mateo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Claro que Él desea que tú le ores para que todas tus necesidades se presenten al trono de tu gracia. Pero ese poder que Dios le ha dado a sus hijos no es para uso personal nada más. El poder que Dios le da a sus hijos es para que su obra crezca. Y así como nosotros lo vimos, si tú tienes que pasar necesidad, tal cual, para que tú puedas ser salvo, el Señor te va a poner a pasar necesidad. Porque son peligrosos algunos hermanos con plata, ¿oyó? Y la Biblia lo dice también, que hay un mal en las riquezas. La riqueza parece que cambiarán el corazón de muchas personas. Así es que, y eso está en el espíritu de profecía, Dios no le va a permitir a muchas personas tener riquezas, porque estarían perdidos, no podrían ser salvos si tendrían muchas riquezas. Entonces, mis queridos hermanos, no nos confundamos. No todas las necesidades que usted pasa es porque usted no es hijo de Dios, o sea, eso es una mentira. Que porque usted es hijo de Dios y Dios es el dueño del rey y la plata, usted tiene que vivir conforme a la prosperidad económica. No, eso no es de Dios. Porque si es necesario que usted, la Biblia dice, si usted
tiene un ojo que te hace pecar, sácate el ojo con tal de que entres tuerto, pero entra al reino de los cielos. Y si tu ojo son las riquezas, Dios no te va a permitir dar, o sea, vas a estar tuerto todo el tiempo, pero Dios quiere que seas salvo por encima de eso. Y espero que este mensaje que estoy dando se entienda bien y no que la hermana Yusi dijo que tenemos que ser pobres todo el tiempo. No, eso no es lo que estoy diciendo es que el Señor permite cosas, permite lo que aparentemente es una tentación de Satanás, pero es porque Él nos está entrenando en la escuela de la vida para que podamos ser salvos. Y el poder que tenía Jesús, Dios lo estaba incitando para que cubriera una necesidad personal. Y el poder que tenemos los cristianos, fíjense, él utilizó la Biblia, ¿verdad? La Biblia, el poder que le da Dios a sus hijos para satisfacer necesidades personales principalmente. Y nosotros como cristianos no deberíamos utilizar la oración solamente, ay Señor, te pido por mí, por mi casa, por mi vestido, por mi comida. No, es decir, eso hay que hacerlo, sí. ¿Tienes que orar por eso? La respuesta es sí, pero no solo por eso. Ora porque el Señor te dé su Espíritu Santo, ora para que tú puedas predicar la palabra de Dios, ora por tus amigos, por tus hermanos, por tus vecinos, ora para la salvación de las almas. Hay demasiadas cosas por las cuales orar y ese debe ser nuestro foco, porque del otro el Señor prácticamente nos ha garantizado, nos ha dicho que porque nos angustiamos por el vestido, por la comida. ¿No ves las flores del campo? ¿No ves los pajarillos que ni siembran ni cosechan? Entonces, ¿en dónde está nuestro foco de oración? Si estamos pidiendo poder de lo alto solamente para cubrir necesidades físicas, no hemos entendido el mensaje de Dios en Mateo 4. Entendámoslo. El poder, Satanás muchas veces nos está engañando para que nosotros desviemos el poder que Dios nos da. Entonces, ¿cómo respondió Jesús? Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí viene lo interesante, mi amigo. Esta respuesta que dio Jesús la encontramos en Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3, y vayan todos a su Biblia, aunque está en la presentación, mírelo usted con su Biblia y señálelo ahí, colóquelo allí un resaltador. ¿Para qué, mi hermano? Para que después de esta presentación usted pueda por su propia cuenta leer la Biblia. Allí dice, Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando Jesús le respondió a Satanás, le estaba respondiendo con Deuteronomio 8:3. ¿Y para qué le respondió Deuteronomio 8:3? Para que nosotros que somos el remanente entendamos lo que está en Deuteronomio 8:3, porque ahí está la verdadera adoración. Entonces, vamos a tomar, aquí están resaltados dos frases. Maná, y no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí en este versículo me está mostrando que ¿quién afligió al hombre para tener hambre? No fue Satanás, fue Dios. ¿Cómo así? Dios es malo y quiere que nosotros nos aflijamos para que tengamos hambre. No, nosotros sabemos que quien aflige al ser humano es Satanás, pero definitivamente Dios se lo permitió. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué fue Dios quien permitió esa aflicción para el pueblo de Israel para que tuviera hambre? O sea, que Dios a nosotros en algún momento nos permite pasar por grandes necesidades, lo que veníamos hablando. Así es que cuando usted esté en una gran necesidad, no diga Satanás es malo. Diga, Dios tiene un propósito conmigo. Dios quiere que aprenda algo. Céntrese en Dios y no en Satanás. Y es Dios quien afligió al pueblo de Israel para que tuviera hambre, para que la gloria de Dios se manifestara sobre ese pueblo. ¿Y qué cayó? Cayó el maná. Pan de vida, pan de Dios. Cayó el maná. Y el maná sale de Dios. Entonces,
No solo de pan físico vamos a vivir, sino de lo que sale de la boca de Dios. Aquí viene lo interesante. ¿Qué es lo interesante? Ay, ay, ay. Lo interesante para nosotros el remanente es lo que está en Hebreos 9 del 3 al 4. ¿Quién lo puede leer? Y lo interesante es lo que dice la firme plataforma, porque ahí el remanente es de donde tiene que aprender. ¿Qué dice Hebreos 9 del 3 al 4? ¿Quién le gustaría leerlo? El primero que lo tenga diga amén. Amén. Sí. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un censario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amén. Amén. ¿Quién leyó? Ana. Bueno, muchas gracias, hermana Ana, muy amable. Aquí está lo interesante. Vimos en la firme plataforma que vamos aquí a activar nuestros micrófonos, pero rápidamente, ¿sí? Vimos en la firme plataforma que los judíos se quedaron en qué parte del santuario celestial, simbólicamente, ¿en qué parte se quedaron? En el atrio. En el atrio. Vimos en la firme plataforma y vimos con las predicaciones del pastor Oscar, con las que hice yo, con las que hizo también, creo que el hermano Armando también tuvo un tema, si no me equivoco, el hermano David Beltrán, la hermana Silvia. Vimos que los judíos, ahí en la firme plataforma está tal cual, ahí usted puede revise ese capítulo, que el Espíritu Santo le dé iluminación para que lo pueda ver. Los judíos se quedaron en el atrio simbólicamente, claro, no es que ellos están en el cielo, en el atrio del cielo, no. Simbólicamente se quedaron en el atrio del santuario celestial. Bien, los cristianos que no aceptaron el fuerte clamor, no aceptaron el clamor de medianoche de 1844, ¿dónde se quedaron? Lugar santo. Correcto. Y los que aceptamos lo que sucedió en 1844 y aceptamos la verdad del santuario celestial y que Jesús estaba purificando el lugar santísimo y empezó el juicio de los hombres y se está haciendo la última de la expiación por los seres humanos. ¿Dónde estamos? El lugar santísimo. Lugar santísimo. Muy bien. Amén. ¿Qué hay en el lugar santísimo, Miguelito? Tú estás por allí. Hoy no está Miguelito, ¿verdad? Bueno. Sí, señor, aquí estamos. Miguelito, ¿qué hay en el lugar santísimo? Está el arca del pacto, Amén. ¿Y qué hay dentro del arca del pacto? las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Amén. Gracias, Miguelito. Quiere decir que si nosotros estamos en el lugar santísimo, toda nuestro aprendizaje es principalmente del lugar santísimo. Y recuerde que la pregunta que estamos respondiendo es cómo adoramos a Dios, cómo no adoramos a la bestia. Así es que lo primero que Dios nos refiere es, ustedes lo vieron, la respuesta de Jesús, la respuesta que dio Jesús a nosotros fue, Deuteronomio 8:3. ¿Cómo no adoramos a Satanás? Bueno, Jesús dijo, Deuteronomio 8:3, no de solo pan vivirá el hombre, sino la boca de Dios. Y Deuteronomio 8:3 habla del maná. Y el maná está ahí en las tablas de la ley. Es el alimento del remanente para vencer la tentación de la adoración a la bestia. Miren ustedes qué dice aquí el Ministerio Médico Misiones. El Ministerio Médico dice, la luz que Dios ha dado y que continuará dando sobre la alimentación debe ser para su pueblo hoy lo que el maná fue para el pueblo de Israel. El maná descendía del cielo y la gente recogía y lo preparaba para su ingestión. De esta forma, en los diferentes países se dará luz al pueblo de Dios para que preparen los mejores alimentos saludables que sean asequibles allí. ¿Eres del remanente? Come maná. El maná hoy en día, así como lo vimos allí en ese pedacito, pero que se despliega. Hay un libro que se llama
Consejo sobre salud, o inclusive, ¿cómo es que se llama este libro? Consejo sobre alimentación. Allí hay cualquier cantidad de enseñanzas acerca de la reforma pro salud que habla sobre cada uno de los 8 elementos, remedios naturales, pero principalmente habla de la alimentación. Y el Hermana maná Gigi, presente. Dígame, pastor. aquí encontré algo que nos puede ayudar a ampliar esto en el libro. Aquí lo compartí en el grupo, en el chat. Sí, sí, el capítulo del tercer ángel, ¿sí? Lo leo rapidito. Dice, Sí, léelo. cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santísimo, en el lugar santo, y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió un poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo, ¿sí? Y dice, un pergamino fue puesto en la mano del ángel y mientras descendía a la tierra con poder y majestad proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba, revelándoles la hora de la tentación. Mire, esto cómo nos alumbra aquí, hermana. Tendrán que combatir tesoneramente, o sea, ahí está, contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes en la plataforma, ¿no? Correcto. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad presente. Tremendo. Y el tercer mensaje dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al repetir estas palabras, señala al santuario celestial. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay misericordia y para los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Tremenda, hermana. Siga adelante. Amén. Y eso complementa, y me gustó esa parte que acaba de leer el pastor que habla que ahí es donde que ahí es donde vamos a tener las mayores tentaciones. Es decir, que todo está redirigido, todo está interconectado y todo está dirigiendo a que, ok, ¿quieres saber cómo no adorar a la bestia? Vete a las tentaciones de Jesús, pero teniendo en cuenta que estás en el lugar santísimo para saber cómo lo vences. Hermanos, y una de las tentaciones que hay es este maná. El Señor a nosotros nos dio la reforma pro salud. Y en la iglesia tú encuentras que hay gente que dice, no, esto es una opción, obvio que es una opción, todo es una opción, pecar o no pecar es una opción que Dios te dejó. Esto es una opción, tú tienes que ir despacito, porque es que si tú no cambias, o sea, si de entrada puedes tener problemas físicos. Hay una desinformación en el pueblo que Dios más informó. Es extraño. Al pueblo que Dios más lo informó acerca de la salud, fuimos nosotros. Y nosotros estamos dejándonos llevar de hermanos desinformados. Si tú realmente quieres pertenecer al remanente y tú quieres pertenecer a ese grupo que va a recibir la lluvia tardía, te lo voy a decir de entrada, yo no soy disidente, ¿oíste? Yo no lo soy. Pero de entrada te voy a decir que necesitas prestarle atención a la reforma pro salud. Y dentro de eso, la alimentación que dejó Dios para este tiempo. El pedacito que acabó de leer el pastor dice allí que allí es donde está la verdad presente. La palabra de Dios, la verdad presente. Y nuestra verdad presente está alimentada por lo que dice Dios en los libros inspirados de la profeta que escogió. Y ahí Dios nos está diciendo que el remanente tiene que tener una alimentación especial, así como lo tuvo el tercer Elías, perdón, así como lo tuvo Elías, bueno, sí,
Así como lo tuvo Elías, que tuvo una alimentación especial, nosotros, como tercer Elías profético, debemos tener una alimentación especial. Y el Espíritu Santo va a caer sobre aquellos que obedecieron por completo la voz de Dios para este tiempo. Entonces, si todavía no estás caminando conforme a la alimentación especial que Dios dejó y conforme a toda la reforma pro salud, que esto sea un mensaje para despertarte. Porque esto es una tentación que debemos nosotros superar en este tiempo, la tentación de nuestras pasiones en el gusto del comer, como lo hizo Jesús. Delicioso el pan, pero Jesús no iba a convertir las piedras en pan. Deliciosa la carne, delicioso el pollo, delicioso el pescado, deliciosa los dulces, los confites, deliciosos. Pero tú tienes que ser del remanente que tiene que aprender acerca de la reforma pro salud, porque Dios quiere gente sana. Y hay muchas cosas, estamos pereciendo en un mundo donde muchas cosas nos llevan a la enfermedad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces es un ciclo vicioso. La bestia quiere que nosotros estemos enfermos, es decir, este poder sociopolítico desea que nosotros estemos enfermos y desde los años 50 empezó a cambiar todo, la alimentación, entonces los paquetes y todo eso, empezó a cambiarnos la mentalidad de lo que nosotros veníamos teniendo. Mira cómo la gente del pueblo tiene hasta más longevidad y tiene mejor salud que la gente de la ciudad. En el pueblo por lo menos se come un poquito más natural. En la ciudad muchas cosas que se compran son de paquetes. Y entonces nosotros decimos, no, yo no consumo paquete. Ah, no, pero tú a la comida le echas salsa de tomate, paquete. La comida le echas mayonesa, paquete. ¿Se dan cuenta? Estamos engañándonos nosotros mismos. Entonces, hay una cantidad de cosas que están configuradas para que te enfermes. ¿Y para qué? Para que cuando te enfermes creas que lo único que hay que hacer es tomar pastillas. ¿Y quién hizo las pastillas? Ay, hermanos, no es mentira. Eso no lo digo yo, o sea, averigüémoslo. La industria con más dinero en el mundo, una de las industrias con más dinero, no es ni siquiera la industria de carros, es la industria farmacéutica. ¿Por qué crees tú que Bill Gates se le puso al ojo a la industria farmacéutica? ¿Por qué crees que lo hizo? La industria farmacéutica es una de las industrias más de mayor dinero en el mundo. Quienes lo dirigen mejor dicho, el estrato 33, el grado 33 de los Illuminatis, el grado 33 de los masones. Son quienes dirigen la industria farmacéutica. Entonces, todo está configurado para que el ser humano se enferme, para que tenga que tomar pastillas, y así entonces, tomando cualquier cantidad de pastillas, se le aumentan los bolsillos a los dueños de la industria farmacéutica. Es un ciclo. Y Dios, ¿qué te está diciendo? Aprende del maná, del alimento que Dios mandó del cielo. El maná, el alimento para el remanente, está ahí dentro del arca de la alianza. Y Dios a nosotros nos dio una sabiduría a través de las plantas. Hay sabiduría en las plantas para sanación, para alimentación. Entonces, este mensaje ojalá nos despierte para que entendamos los principios de salud que el Señor a nosotros nos dio. Sigamos derecho porque se me va a ir a la luz a las 7 de la mañana y no he terminado. Bueno, entonces, interesante, ¿verdad? Aquí, como dice esto, hay tema para rato. Entonces, primer elemento, primera tentación, ¿verdad? Primera tentación, el Señor la respuesta que dio la refirió a Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivir el hombre. Entonces escrito está, que dijo Jesús, es el escrito está que está en Deuteronomio 8:3, perdón. Y es el que nosotros tenemos que entender porque habla del maná y el maná está allí, en el arca de la alianza. Allí es donde nosotros tenemos que aprender. Muy bien. Vamos con la segunda tentación. Dice, entonces el diablo le llegó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá
para que no tropieces con tu pie en piedra. No lo puse en rojo, pero me voy a centrar en esto, en échate abajo. Échate abajo, ¿cierto? Satanás todo el tiempo quiso ver a Jesús abajo. No lo quería ver arriba, lo quería ver debajo de sus pies. Así como la bestia que aparece en el contexto del mensaje de los 3 ángeles, quiere ver a las personas debajo de su poder. ¿Comprendemos? El poder político económico quiere ver a la gente pisada. Entonces, Satanás, que es el dragón que está detrás de la bestia, nos está diciendo a nosotros, ok, ¿tú te crees hijo de Dios? Entonces, presume del poder que Dios te ha dado. Entonces, le dijo a Jesús que se tirara del templo, que se tirara del pináculo. Lo quería ver abajo. ¿Y para qué le mandó a Jesús que se tirara? Porque escrito está, ay, Jesús coge la Biblia también para engañar a mucha gente. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros ese enemigo de Dios hoy? A ver, querido remanente, querido hijo del remanente, si tú eres del remanente, lánzate. Lánzate, es decir, en tu iglesia hay una música que toda aguada, que himnos y eso, lánzate a cambiar la música. Si eres joven, tú tienes que ser joven, tienes que ser diferente, cambia la música. Mira que los jóvenes se están yendo para las iglesias evangélicas porque la música es diferente. Engaño de Satanás, ¿verdad? Ayer estábamos hablando acerca del tema de la música y una hermana pensó que estaba hablando de la música en general. No, estaba hablando de la música dentro de la iglesia. Pero ese es un tema complejo y yo no lo voy a tratar hoy. Lo que debo decir es que la música es de Dios. Sin embargo, la música que debe utilizarse en la iglesia es una música que eleve el alma hacia Dios. No una música que te ponga chiquitichacata, a moverte el cuerpo y a exaltarte como ser humano. Eso no es la música que Dios dejó, para eso no la dejó. Entonces, encuentro muchos hermanos. Estaba escuchando, no sé, no fue en estos días, pero estuve escuchando una hermana que me decía, ay, a mí no me importa qué música escuche mi hija en la iglesia con tal de que mi hija se quede en la iglesia. Hermanos, esto es familiar. ¿Alguna vez usted ha escuchado esto? ¿Alguna vez usted lo ha dicho? Yo la entiendo, porque es que las luchas que uno tiene con sus hijos para que valoren las cosas de Dios son luchas muy grandes. Eso es entendible y yo creo que hasta de alguna manera tolerable, así es. Podemos tolerar eso, sí, ese pensamiento se puede tolerar. Ah, ok. Lo que no se puede tolerar es pensar que hay que caer, hay que irnos en esa línea delgada que hay entre lo que es adoración de Dios y adoración a Satanás. Hay una línea que en muchos está como invisible, en otros está un poco más marcada. Pero en esa línea delgada pensemos que nosotros tenemos que adorar como dice el dragón y como lo hacen otras iglesias para creer que está, para cubrir la necesidad de que nuestros hijos se queden en la iglesia. Y eso es la primera tentación, ¿verdad? Que tengamos que pensar que tenemos que tolerar un poco así lo que no está bien por un bien mayor que es nuestros hijos en la iglesia. Es un análisis, es una semilla que dejo con respecto a los que estamos aquí, ¿sí? No vamos a ponernos psicorrígidos tampoco, pero es cierto de que hay muchas cosas que están metidas dentro de nuestras iglesias que no son realmente así y afectan la verdadera adoración que debe tener un hijo con Dios. ¿Ya? Entonces le podemos enseñar a nuestros hijos cuál es la verdadera adoración, la adoración que Dios admite en la música, para que ellos lo aprendan. Y es mucho mejor eso a que tú, como sea, tengas a tu hijo, pero dentro de la iglesia. Cuando dentro de la iglesia, nosotros también vimos que no todos los que están en la iglesia van a ser salvos. Entonces, si tenemos ese pensamiento, no es que estemos también en un buen camino. Prefiero que enséñale a tu hijo a ser salvo con lo que está en la Biblia, porque Jesús todo lo refirió al escrito está. Entonces, es lo que dice la Biblia, no necesariamente lo que dicen los aires modernos para con tus hijos. Espero que se pueda entender. Entonces, Satanás nos dice hoy, si eres hijo de Dios, tienta a Dios. Haz presunción de su poder. Aquí
El punto es que estaba tentando a Jesús para hacer algo porque sabía que Dios lo iba a sustentar, lo iba a ayudar. Y lo mismo nos está diciendo Dios a nosotros, tienta a Dios, nos dice Satanás a nosotros. ¿Qué le respondió Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Resulta que la respuesta que dio Jesús está en Deuteronomio 6:16. Dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Querido remanente, ¿qué pasó en Masá? En Masá el pueblo estaba teniendo sed y Dios estaba permitiendo que eso pasara para que el pueblo confiara en Dios y nada más que en Dios para tomar agua. Ya Dios había mostrado su poder cuando los sacó de Egipto. A ellos les parecía imposible y Dios hizo lo imposible, los sacó de Egipto. Dios había mostrado su poder a abrir las dos columnas de agua para que ellos pasaran en seco. Ellos no habían tenido suficiente poder de Dios que estaba mostrándole que era Dios quien los sustentaba así. Tenían sed, ¿qué tenían que hacer? Decirle a Moisés, habla con Dios para que Dios nos dé agua. Era todo lo que tenían que hacer. Pero no hicieron eso, empezaron fue a hablar en contra de Moisés. Y voy a pedirle el favor que si puede buscar historia al pastor, si puede buscar historia de la redención, página 136, para que nos pueda complementar. Entonces, ellos estaban hablando en contra de Moisés, estaban murmurando en contra de Dios. Ay, ¿para qué nos sacaron de allá de Egipto? Para hacernos pasar morir de hambre, de sed. ¿Para qué habré escuchado la verdad el sábado? Para no trabajar en sábado y morirme de hambre. Ay, cuidado con esas murmuraciones, eso no es de Dios. Entonces aquí estaban murmurando porque tenían sed. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Eso fue lo que pasó en Masá. Y este versículo bíblico nos está indicando que él le pidió la vara. Ahí señalé en rojo la vara, la vara. Voy a leer ¿por qué la vara? Ay, aquí empieza lo interesante, la vara. ¿Qué dijo Miguelito que estaba en el arca de la alianza? Maná y la vara. Mire lo que dice. Dios constantemente había manifestado su poder de una manera maravillosa ante ellos, para que comprendieran que todos los beneficios que habían recibido provenían de Él, que podían otorgárselos o quitárselos de acuerdo a su voluntad. Otra vez aquí Dios es soberano. Dios no es ¿cómo se llama esto? Una tarjeta Mastercard, no es un objeto de bolsillo como lo hacen algunas iglesias. Por ejemplo, las pentecostales utilizan a un Dios de bolsillo. Ven espíritu, vete espíritu, ven, es hora de reírnos porque el espíritu nos pone a reír a todos, es hora de llorar porque el espíritu nos pone a llorar a todos. O sea, ellos son quienes le dicen al espíritu lo que tienen que hacer. Y nos engañamos con eso. Y nosotros nos engañamos con eso también. Entonces somos nosotros quienes le decimos a Dios cómo es que nos tiene que ayudar, ¿verdad, Señor? Te pido que me dejes este trabajo, que me hagas esto y esta de esta manera. O sea, nosotros dándole instrucciones a Dios de cómo Dios nos tiene que ayudar. ¿Hay algo en la Biblia de una persona que cometió un error por hacer eso? Sí. ¿Se acuerdan de Jairo? Jairo, aquel principal de la sinagoga, que se le estaba su hija a punto de morirse, y le dijo a Dios, Señor, ven a mi casa, y le dijo, coloca las manos sobre mi hija para que sane y no muera. O sea, le estaba dando instrucciones a Jesús de cómo tenía que hacer Jesús. Miren ustedes eso. Entonces Dios le dio una lección a Jairo, ¿verdad? Él se tomó todo su tiempo y ayudó a otra mujer que tenía, creo que 12 años de tener flujo de sangre. Y se murió la muchachita. ¿Por qué? Porque no era como Jairo decía, era como Dios quería mostrarle a Jairo. Él resucitó a la hija de Jairo. Y nosotros, Señor, es que yo no voy a vivir
Si no es con este trabajo que yo necesito, no voy a estar bien si no es este carro el que yo quiero. Wow, a la manera de nosotros y no a la manera como Dios establece. Pero aquí lo que nos muestra Jesús en sus tres tentaciones es que para adorar a Dios, lo primero que tú debes tener en tu mente es como Dios quiere, porque Dios es soberano. Para adorar a Dios, primero el maná, lo que sale de la boca de Dios, para adorar a Dios. Vence la tentación del maná, vence la tentación del convertir las piedras en pan, es decir, hacer de un chito un pan, hacer de unas papitas fritas un pan, convierte la piedra en pan. Vence esa tentación, aprende del maná, pan de Dios del cielo, de las plantas. Cuando hagamos nosotros eso, estamos entendiendo la adoración. Eso es lo que nos está diciendo Cristo. Ahora, en la segunda tentación es, no tientes a Dios. No le digas a Dios cómo tiene que hacer Dios. Él es Dios, Él sabe cómo hacer. Confía en Dios. Confía en el poder de su fuerza. Confía en su vara, que su vara es milagrosa. Su vara es para redarguir y su vara es para darte el milagro, pero a como Dios lo quiere, no como tú lo quieres. Entonces dice, sigo leyendo, a veces estamos hablando de Moisés, a veces lo entendían en forma plena y se humillaban profundamente delante del Señor, pero cuando tenían sed o hambre le echaban toda la culpa a Moisés, como si hubiera salido de Egipto para darle el gusto a él, como si hubiesen salido de Egipto para darle el gusto a Moisés. Moisés se sentía afligido por causa de sus crueles murmuraciones. Preguntó al Señor qué podía hacer, ya que la gente estaba a punto de apedrearlo. El Altísimo le mandó que golpeara la roca con la vara de Dios. El Altísimo le mandó que golpeara la roca con la vara de Dios. La nube de su gloria reposó directamente delante de la roca. Hendió las peñas en el desierto y le dio a beber agua, beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Aquí en medio una vara. Esta no es la vara de Aarón que reverdeció, pero está el mensaje de la vara. Con el tema de la vara de Aarón también fue una tentación que hizo Coré. Alguien, por favor, que me coloque en el chat, que no tengo a la mano, el versículo bíblico de cuando tentó Coré a Dios. Coré, otro levita, tentó a Dios. ¿Por qué Moisés y por qué Aarón? Eso es rosca. Nosotros somos levitas y también Dios nos ha escogido a nosotros. ¿Por qué esa rosca, verdad? Vamos nosotros a hacer tienda aparte, porque Dios también hablará a través de nosotros. Un mensaje aquí para quienes acarician ideas de disidencia. La iglesia adventista, eso no hay una partida de ladrones y una partida de idólatras que no están haciendo lo que Dios quiere. Vamos nosotros y hacemos por aparte. No, eso no es lo que nos ha mandado a hacer nuestro Dios. Hay pecado, hay apostasía, sí la hay, pero así como hay apostasía, Dios dio una promesa que de este pueblo saldría su remanente. Entonces no es haciendo toldo aparte como lo vamos nosotros a lograr, porque eso no es lo que Dios nos ha mandado. Está dentro de su propósito que se mantenga la organización hasta el final, hasta cuando ya salga el último remanente de aquí. Y haces tú más adentro que afuera. Así es que no nos confundamos con eso. ¿Sí? Entonces, resulta de que aquí está la vara. La vara de Aarón. En el tiempo de Aarón hubo una gran murmuración, tentaron a Dios. Pero aquí se nos muestra, es el mensaje de Masá. Y el mensaje de Masá es que Dios utilizó una vara para sacar, Moisés utilizó una vara para sacar agua de la peña. Y aquí está por dentro la vara. Y esa vara, ¿dónde la encontramos? Remanente, en ese arca de la alianza, porque Dios quiere que nosotros aprendamos del arca de la alianza. Está ahí dentro del arca de la alianza. ¿Quieres tú adorar a Dios y no a la bestia? Analiza lo que pasó en Masá. Analiza cómo tú criticas o no criticas a los que están dentro de la iglesia. O sea, si vas a hacer una crítica, sea para que otros puedan llegar a los pies de Cristo, pero no sea nada más para mirar lo malo que se está haciendo porque sí, sino para que se apunta lo malo para mostrar lo bueno, se apunta lo malo para que otros miren lo malo y puedan afligir sus almas para llegar hasta lo bueno. Pero no nada más crítica por crítica, no, así no es. Entonces, resulta que la vara está mostrando eso cuando se tentó a Dios.
Entonces Dios dice, no, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tentarás. Aprendamos de la vara de Aarón que está allí y esto, vuelvo a decirlo, tiene más que analizar, mucho más que analizar. Muy bien, vamos a la tercera porque ya tengo que cortar. Mateo 8, bueno, ¿qué le mostró Jesús? Dice, ¿qué le mostró Jesús? Vamos a la última tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Bueno, aquí también yo quiero presentar lo siguiente. En la antigua tentación, o sea, en la segunda tentación, Satanás llevó a Jesús a la santa ciudad. O sea, se cree con suficiente poder que cogió al Hijo de Dios y lo llevó a la santa ciudad. Y aquí está mostrando también Satanás su poder, que él tomó a Jesús y lo llevó a un monte muy alto. ¿Es poderoso él? Sí. Si lo hizo con el Hijo de Dios, ¿cómo nos cogerá a nosotros? Entonces, no le temas al poder que tiene Satanás, témele al poder que tiene Dios, que tiene por debajo a Satanás. Y apóyate en el poder de Dios. No le tengas miedo. Cuando tú te apoyas en el poder de Dios, no le tienes miedo al poder de Satanás porque es Dios quien te respalda. Entonces dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré. Ay, ahora se mostró con todo su poder este dragón de los que nos muestra ya el mensaje de los tres ángeles, la bestia. Detrás de la bestia el dragón. ¿Qué quería el dragón? Que lo adoraran. Si postrado me adorares. Satanás de manera frontal pidió adoración al mismo Hijo de Dios. Ese es todo el conflicto de los siglos. Es el punto focal, el florero de Llorente, como lo diríamos nosotros, es la adoración. Y Satanás nos dice hoy que estaremos bien con los reinos del mundo si adoras a la bestia. Aquí hay mucho material que analizar. A ver, analicemos lo siguiente. Si él le ofreció a Cristo los reinos del mundo, es porque él es el gobernante de los reinos del mundo. Él se cree el rey. Jesús no lo reconoció como rey, Jesús lo reconoció como príncipe. Pero definitivamente él es el gobernante del mundo, porque habló de los reinos, plural. Los gobiernos te los doy todos si me adoras. Hermanos, ayer estábamos hablando, haciendo una crítica acerca de nuestro comportamiento en la pandemia. La pandemia fue ese medio que utilizaron los grandes poderes políticos económicos, los reinos de la tierra, para saber cómo se comporta el rebaño, las ovejitas, cómo se comportan. Allí ellos entendieron que a través de los medios de comunicación, televisión, internet, nos pueden meter terror, miedo. Y con ese miedo pueden trabajar con nosotros. Y con ese miedo nos pueden sugestionar. Resulta que, o sea, yo espero que esto no sea motivo de disensión entre nosotros. Esa no es mi intención y espero que se entienda muy bien mi intención con lo que voy a decir. Ojo, que no sea motivo de discusión, es para que se pueda entender el punto. Cuando comenzó esto del COVID, el COVID, había COVID por todas partes, en noticias, en películas, en mensajes de las vallas publicitarias, por todos lados era COVID, nos inundaron de COVID. No se hablaba más de otra cosa sino de COVID, ya no habían otras noticias, sino puro COVID. Y cuando empezó la vacuna, también vacuna por todos lados. No había otro tema sino vacuna. Y resulta que esto fue un medio para que nosotros como adventistas, como remanente, también nos sugestionáramos. Había terror dentro de la iglesia. Tanto es así que muchos por terror a no morir de COVID, rapidito se fueron a poner su vacuna. No analizaron, no estudiaron que tiene esa vacuna. Lo veo extraño cuando todos los poderes políticos se unen para una sola cosa. ¿Será que está Dios? ¿Será que está la bestia allí? No nos detuvimos a pensar. Entonces muchos sentían en su corazón que Dios les estaba diciendo, eso no es de Dios, pero muchos para sentir que sí era de Dios, entonces le hablaban a sus pastores. Habían pastores que muy prudentemente decían, mire, yo no le puedo decir ni sí ni no. Esto
es usted investigue y tome su decisión. Muchos tomaron una posición neutral. Sabiamente tomaron su posición neutral. Otros decían frontalmente, no, eso no es de Dios, y los aplaudo. Pero otros dijeron, sobre todo presidentes de asociación y demás, sí, colóquensela, hay mucha gente que está muriendo, detengamos esta mortandad, colóquensela. Y mucha gente se la colocó. Hermanos, espero que se entienda que yo no estoy criticando aquí en este grupo quién se la puso y quién no, o los que escuchen este mensaje. Quién se puso vacuna y quién no, no es lo que estoy tratando de decir. El punto es que nosotros somos sugestionables. Nosotros los del pueblo de Dios rápidamente nos sugestionamos y tomamos decisiones no basadas en la oración y pele rodillas y ore hasta que Dios le dé la respuesta, sino tomamos decisiones según lo que dice el pastor Pepito Pérez, o tomamos decisiones según el miedo y el terror que nos están metiendo en la televisión y en el internet. Ese es el punto central. O sea, obviamente ustedes entenderán que yo entiendo que esto de la vacuna no fue propósito de Dios. Obviamente lo entienden. Pero yo no estoy haciendo crítica con quien se puso la vacuna. No estoy haciendo esa crítica. Espero que lo comprendan. La crítica es cómo reaccionamos frente a la bestia, frente al gran poder político económico. ¿Por qué es necesario hacer este análisis, mi hermano querido? Porque lo que se viene pierna arriba es grande. Si te dejaste sugestionar por COVID, vacuna, ¿cómo será cuando venga la ley dominical, mi amigo? ¿Cómo será? Analiza, piensa para ti. ¿Cómo fue tu decisión cuando vino esta presión social? O sea, fue una presión terrible. Había algunos de que pierdes tu trabajo si no tienes la vacuna, ¿verdad? No puedes pasar de un lugar a otro si no tienes la vacuna. Fue una presión terrible. Yo te entiendo si te la pusiste, y más si trabajas en el área de la salud. Yo no te juzgo por eso. Yo trabajo en el área de la salud y yo no me la puse, preferí dejar de trabajar donde no me aceptaban. Y le dije, Señor, estoy pasando necesidad con mi hija, ayúdame. Y el Señor me permitió estar en un trabajo de atención domiciliaria, con mayor riesgo yo porque visitaba personas de lugar en lugar. O sea, yo estaba más expuesta que cualquier otra persona por mi trabajo. Hice atención domiciliaria y en el lugar donde me contrataron, curiosamente no me preguntaron por la vacuna, o sea, Dios me respaldó. Pero si tú te la pusiste, yo no te quiero juzgar en esta mañana. Lo que quiero decirte es cómo respondiste frente a la presión social, cómo respondiste frente a la amenaza de te voy a quitar el trabajo, cómo respondiste frente a la visión del vecino, de tu familia, de tu mamá, de tu papá que te decía, ponte la vacuna, vas a tener problemas, ponte la vacuna. ¿Cómo vas a responder cuando venga la presión social? Mira, tus hijos están pasando hambre, estás pasando necesidad, tienes que trabajar en sábado porque el gobierno te va a obligar a trabajar en sábado. Y venga el sililí, tiquititácata de tu vecino, de tu familia, de la gente de la iglesia que no está convertida. ¿Qué vas a decir cuando va a pasar? Puede pasar algún pastor que diga, sí, Dios va a entender. Dios nos entiende, somos su pueblo escogido, no pasa nada. Si hacemos esta pequeña cosita aquí en sábado de pronto, como para que haya un acuerdo con el gobierno, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿Cómo vas a responder tú frente a eso? Entonces, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del lado de la adoración de la bestia? Para que te coloque su hermosa marca en el brazo o su horrible marca en el brazo y en la frente, o del lado de Dios. ¿Cómo quieres? ¿Dónde quieres estar? Entonces, hoy, la plataforma de Dios, el poder de su fuerza, estás pasando necesidades hoy porque Dios te quiere enseñar. Llegue el momento de responder como de responder. ¿Me hago entender? Hay un micrófono que está prendido, por favor. Algún hermanito que se lo puede cerrar. Hermanos, ustedes disculpen la hora que me tomé, son las 6:30. Hay que seguir este mensaje, Hermana, hermanito.
Hermanita, se apagó el micrófono, hermana Yusi. Gracias, por favor, hermana Ana, si puede cerrar el micrófono para poder terminar, y los hermanos que tienen el micrófono encendido. Sí, ya, gracias. Entonces, necesitamos con urgencia analizar las tentaciones de Jesús, porque porque las tentaciones de Jesús nos llevan al lugar santísimo, nos llevan a lo que está dentro del arca, y de esa manera podemos vencer la adoración contra la bestia. Fíjense, Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿En dónde encontramos eso? Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 10:20. Hermano querido, muéstreme cuál es el título que aparece ahí en Deuteronomio 6. Si su Biblia es de títulos, de subtítulos, Miguelito, o hermana Ana, o hermana Diani, ¿qué dice allí su Biblia cuando usted hable de Deuteronomio 6? ¿Cuál es el título que aparece? El gran mandamiento. Ah, ¿de qué? Perdón, ¿me repite? El gran mandamiento, hermanita. El gran mandamiento. Ay, 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 mandamiento. Mandamiento, ¿verdad? ¿Y qué es el mandamiento? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué hay dentro del arca que tenga mandamientos? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. 10 mandamientos, la ley de Dios. Si tú lees todo el capítulo 6 de Deuteronomio, te encontrarás que ahí te están diciendo: amarás a Dios con toda tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos de Dios están en esos dos. Y esos dos que dijo Jesús ya estaban antes en Deuteronomio. Y cuando tú lees también capítulo 10, ¿qué dice el capítulo 10? Pastor, ¿cómo dice su Biblia en el capítulo 10 de Deuteronomio? No la tengo aquí, es que estoy donde no tengo señal ahora, estoy por acá en el... El pacto renovado. ¿Cuál? El pacto renovado. Ay, las tablas del pacto. Fíjense cómo la Biblia todo se interrelaciona. Las tentaciones de Jesús, las 3 tentaciones de Jesús, llevan al estudio del maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Los mandamientos de Dios para vencer la adoración contra la bestia. La bestia de que lo que nos está mostrando el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y qué nos está diciendo hoy? Dios nos está diciendo: obedece a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Obedece a Dios, revisa los 10 mandamientos, porque los santos, de esa manera es como termina el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14:12, ¿qué dice? ¿Qué dice, Miguelito? Apocalipsis 14:12. Miguelito no está. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo tiene? Elsie. Aquí está la paciencia de los santos. Ok. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Hermana Ana, muchas gracias. Dios le bendiga. Aquí Amén. está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los santos. Santos. Los santos, los que verán a Dios cara a cara. Sin santidad es imposible ver a Dios. Los santos, los que están aprendiendo del lugar santísimo donde se adquiere la santidad. En el lugar santísimo se adquiere la santidad. En el altar del sacrificio se adquiere la justificación. En el lugar santísimo, el arca, aprende del arca para que tengas la santidad. ¿Qué necesitas para tener la santidad? Tener la fe de Jesús. ¿Cómo aprendemos la fe de Jesús? Empezamos bien analizando cómo Jesús venció la tentación. Y cómo también vamos a vencer con los mandamientos de Dios. Entonces, querido hijo del remanente, aquí están estos 3 elementos: maná, vara de Aarón
y mandamientos de Dios para que podamos nosotros vencer a ese enemigo que está detrás de la bestia. Él está detrás de la bestia, ese dragón. Mira, la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Adoraron al dragón. Cada vez que tú tienes una adoración diferente a la que Dios ha pedido, adoras al dragón. Y voy más allá, o sea, el maná, analiza el maná. Analiza el poder de Dios para qué es. Analiza los 10 mandamientos porque creemos que los guardamos y muchas veces no estamos nosotros guardándolo como el Señor lo pide. El Señor a nosotros nos dio los 9 tomos de testimonio para la iglesia para que podamos aprender la verdadera adoración. Entonces hay mucho que repasar. Así que cuando tengas la tentación de ver la novelita en la televisión o cuando tengas la tentación de una serie en el computador, di, wow, tengo 9 tomos que estudiar, ¿verdad? De testimonio para la iglesia. Tengo que estudiar porque me estoy preparando para llegar al cielo. Queridos, y con esto me despido. Voy a orar y dejo también el micrófono para que comentemos algo, aunque sé que es bastante tarde. Oremos. Bendito Dios que estás en el cielo, gracias por tu palabra y tus mensajes. Que esto sea un semillero que tú nos dejas a cada uno de nosotros para que podamos realmente colocarnos en el trabajo de nosotros que somos tu remanente, nos despertemos del sueño en el que estamos y que podamos nosotros realmente mirar hacia el lugar santísimo, porque hay muchas enseñanzas para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano, bueno, ayer dejé el micrófono abierto, pero empezamos. Hermana Yusi, vamos a cortar la grabación. Sí. Y para que quede el tema. Hermano Luis. Bueno, parece que no está él ahí, hermana. Ahí queda ya el espacio en blanco para que él corte el video. Bueno, está bien. Bueno, Gracias muy bien. y bendiciones. Amén. A ustedes. Hermanos, mire, vamos a